Hola amigos, nuevamente por acá. Ricardo Viso le habla. En esta oportunidad vamos a insistir un poco más en lo que es el GLP. Hoy día el GLP a estas alturas del año ha tenido una connotación o tiene una connotación muy especial, ¿no? Porque prácticamente ha salido del fondo de compensación y hay un solo precio de GLP. Lo que antes se llamaba GLP a granel y GLP envasado, pues solamente tiene un solo precio de venta. Esto ha levantado muchas discusiones, muchas críticas y merece, digamos, darle tiempo y analizar verdaderamente qué es lo más conveniente para el país, ¿no? Pero en esta exposición vamos a tocar un tema que está bastante olvidado, que muy poco lo tocan, ¿no? Que es el proyecto del gasoducto GLP Pisco-Callao, ¿no? Que es una promesa olvidada prácticamente desde el año 2004, 2005 hasta la fecha, ¿no? Entonces, el proyecto era muy bueno, con visión futura, porque la salida de la planta a Pisco, la planta de fraccionamiento, se fracciona el gas, ustedes como saben, en gas seco y en líquidos, y dentro de estos líquidos del gas natural está pues el propano-butano que conforman el GLP. Y se pensaba hacer un ducto específicamente para esto hasta Callao, Lima-Callao, ¿no? Pero no ha sucedido nada, voluntades van y vienen, y ahora vamos a hablar un poco eso y el impacto que tiene, la importancia que tiene, y también dar una mirada sobre precios y costos del GLP para tener una idea cuál es el grado de dependencia que tiene el país con este producto. Historias, fracasos y altos precios, en una sola palabra, ¿no? ¿Qué se tiene actualmente en el mercado de GLP? Un solo precio de venta entre GLP granel en planta Callao y Talara. También se tiene un incremento sostenido de precios al público y se ha abierto una discusión del retiro de GLP envasado del fondo de compensación. Pero ¿qué dice la reseña histórica? ¿No? Así, puntualmente, sin entrar mucho al detalle, y no hacer un recordaris. Del desarrollo de gas natural del consorcio Camisea, liderado por Pluspetrol, el consorcio Camisea, del año 2004 a la fecha, más o menos el producto, la producción de GLP ha sido del orden de 40 a 45 mil barriles por día calendario, que es una mezcla propano-butano. Ese es el corte típico que podríamos considerar para hacer un análisis macro de lo que estamos conversando, ¿okay? Y acá muestro pues un esquema que he tratado de actualizar con los resultados oficiales que viste en Ocinermin al primer trimestre de este año, enero, febrero, marzo, donde son cantidades promedios que dan una idea de cómo se está moviendo el balance volumétrico calórico másico del procesamiento de gas natural, desde que salen de los lotes, entra a la planta de Balvinas, salen los químicos a la planta de fraccionamiento, el gas natural seco ya va a lo que se llama el consumo por la masificación, y lo que es la planta de fraccionamiento se sacan pues destilados como naftas, diésel y propano-butano, que conforman pues una producción del orden de 45 mil barriles por día calendario. Ese es un esquema que hay que tenerlo presente cuando hablemos de GLP, que la producción mayoritaria sale del gas natural, ¿no? Entonces el GLP comercial es una mezcla de 70% propano y 30% butano, ¿no? Y la producción de GLP ha tenido subidas y bajadas por motivos operacionales en el transcurso de la operación del consorcio Camisea. Pero había una evolución de volúmenes de importaciones de GLP, ¿no? Entonces, como el incremento de la demanda nacional, como podemos ver acá en los gráficos, ¿no? El gráfico superior, ha ido creciente, casi ha crecido un 36% en los últimos 10 años, llegándose a niveles de 72 mil barriles por día calendario proyectado,
¿no? Y en enero-mayo, en un promedio de 60.000 barriles por día calendario, más o menos, contra 45.000 de producción, que habíamos visto anteriormente, que es el principal, va a haber una necesidad y una exigencia de importación de GLP prácticamente desde el año 2015, ¿no? Como vemos acá en este gráfico de barras azules, ¿no? Que para satisfacer una demanda creciente y la la capacidad limitada de GLP hace pues, de que se tenga que conseguir comercialmente GLP de cualquier latitud del mundo para poder abastecer la demanda del mercado nacional. Pero ¿qué hay del proyecto del ducto de GLP a Lima, Pisco Lima? El proyecto del ducto no se concretó a la fecha y prácticamente perdió la oportunidad de otorgar el valor agregado al mercado y a la sociedad en su conjunto, ¿no? De tal forma de que el marco legal existente, ¿no? Ya sea la Constitución o la Ley 26.221, poco han incidido en que se cristalice este proyecto, porque todo está encuadrado en lo que es la libertad de mercado y que no hay una exigencia legal del Estado. Pero sí podría haber criterios de negociación y conversaciones. En principio, cuando recién se empezó a explotar el gas natural, se planteó como proyecto de inversión el ducto Pisco-Lurín. Eso hay que recordarlo y hay que tenerlo bien claro, ¿no? Por el año 2004, 2005. Y el año 2008 ya se habló de que sería producto de una iniciativa privada, porque el Estado, todo el mundo cuestiona que el Estado no debe invertir en eso y piensa que la empresa privada lo debe hacer, ¿no? Lo cual es valedero. Y todo el mundo espera eso, la inversión de la empresa privada, ¿no? Y el gobierno de esa época aprobó el proyecto por la seguridad energética del abastecimiento que representaba, debido a que la amenaza de desabastecimiento de GLP era de que salía Pisco y de Pisco por buques tanque se trasladaba a Callao, ¿no? Y como había mal tiempo a través de los años, el incremento de mal tiempo se ha ido poniendo peor. Entonces, los cierres de puerto se ha vuelto pues un riesgo de inseguridad energética altísimo, porque todo el movimiento se hace por buque. Entonces, cuando hay un cierre de puertos por mal tiempo, ningún buque puede operar, ni cargar ni descargar, y no se sabe qué tiempo va a durar. Entonces, ese tiempo causa un riesgo de desabastecimiento. Acá vemos un mapa ilustrativo que ya habíamos comenzado de cómo sería la distribución de las plantas que acabamos de mencionar, de la plaza de fraccionamiento hasta Callao, que es lo que se espera, digamos, el tendido de ese ducto. Estos cierres de puerto, el suministro se vería interrumpido, ocasionando un riesgo de escasez, como lo habíamos comentado, que en el tiempo cubriría una demanda del orden del 85% de las familias que habitan Lima y Callao. Como ustedes saben, la demanda del mercado nacional de GLP está concentrada casi en un 50% de Lima y Callao. Entonces, el proyecto de ducto de GLP, que solo llegaría hasta Lurín en un principio convenido, era viable extenderlo hasta Callao, donde se encuentran los terminales marítimos privados y Petroperú, ¿no? Y que es operado por consorcios terminales, que son los supuestos principales compradores de GLP de Camisea. La pregunta es que si hubo y hay política para hacerlo, para hacer extendido el ducto de GLP Pisco-Callao, por lo menos la hubo, ¿no? Como voluntad, pero no se pudo concretar nada en los últimos años. También por la aparente falta de voluntad de la empresa privada, por parte del consorcio Camisea, y el propio Estado para poder negociar y llevar un acuerdo. Pero esa falta de voluntad y acuerdos con otros sectores privados y el gobierno propició pues que el consorcio Camisea no participara en dicho proyecto, por lo menos hasta ahora, ¿no? Tal vez porque ya contaban un sistema de transporte de GLP de Pisco a Callao porque alquilaban a terceros el servicio de transporte marítimo. Entonces, si ya tenían un transporte marítimo, ¿para qué construir un ducto, ¿no?
pero la visión a futuro faltó, en el sentido de que por riesgo energético, cualquier problema marítimo que haya, los buques no podrían moverse y nuevamente se repite el ciclo, ¿no? Lo que estamos comentando. Entonces, hoy, este año, julio 2024, no existe una voluntad política alguna, ¿no? Y frustrado dicho viable proyecto, no se tiene nada en la práctica. Y continúa el riesgo de inseguridad energética de abastecimiento a cerca de 10 millones de usuarios GLP por incremento de mal clima. Entonces, ¿qué se está esperando? Se está esperando de que haya un fuerte cierre de puertos por mal clima y a falta de inventario de 15 días, cuanto más dure este problema de cierre de puertos o el transporte terrestre que podría haber después, definitivamente va a originar un desabastecimiento, como que ya ha habido en el pasado, ¿no? Y lo primero que hacen es pensar en Petroperú y al Estado. Pero ahora vamos a ver quiénes son los que manejan, una vez más, porque ya lo he dicho anteriormente, los volúmenes de GLP, ¿no? Cabe señalar que en los años 2010-2011 el gobierno inauguró la planta de licuefacción de gas natural en Pampa Mechorita, en Cañete, ¿no? Para su exportación a México y otros países, lo cual es una opción valedera por parte del dueño de la molécula, que en este caso es el consorcio Gamiseano. También cabe indicar de que siempre cuando hay una necesidad de ayuda del gobierno, siempre la empresa privada se sienta, conversa con el gobierno y le pide, digamos, si no modificaciones de contrato, tratos, etc. Y el Estado siempre atiende esto pensando en la población, como debe ser, ¿no? Pero cuando es al revés, cuando alguna privada y el mismo gobierno, el gobierno le pide a la empresa privada, entonces a veces hay una cierta restricción ahí. Queda solamente como un pedido y llevarlo a una mesa de negociaciones para ver si acepta o no la empresa privada, porque el Estado no puede controlar, no puede exigir nada. Este es un punto muy importante, es una debilidad y una amenaza también para un sistema libre, democrático y competitivo de abastecimiento de GLP. Mientras tanto, la falta de voluntad política hace de que no haya una posición eficaz para construir este ducto y este proyecto necesariamente, hoy más que nunca, prioritario. Pero ¿cuáles han sido los antecedentes de gestión? Para poder recordar un poco, ¿no? Frente a esta problemática de riesgo de desabastecimiento, mediante oficio, en agosto de 2010, el Ministerio de Energía solicitó incorporar el proyecto llamado Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y el Callao a los procesos de promoción e inversión privada, ¿no? Para despertar el interés a ver si es que lo hacen, ¿no? En septiembre de 2010, ¿no? Al año siguiente, se ratificaron los acuerdos de pro-inversión sobre la incorporación del proyecto Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y Callao y su aprobación del plan de promoción, ver una manera viable, rápida de dar una solución a esto, ¿no? Y mediante un oficio, en septiembre de 2013, ya se detallan las modificaciones a considerar en el esquema proyecto. Entonces miremos, del 2010 a 2013 han pasado 3 años, solamente ha habido papeles, voluntades, pero no ha habido nada eficaz. Ese es el tipo de política energética que tenemos, muy teórica, pero en la práctica no se ve un avance, ¿no? Algo similar con la petroquímica que está pasando ahora, ¿no? Van, vienen, promesas, etcétera, y en la práctica no tenemos nada. Ahora, el concesionario que se adjudique el proyecto como parte de su operación comercial suscribiría un contrato con servicio de transporte de hidrocarburos con los usuarios del sistema. Era la expectativa. Asimismo, tendría el derecho de cobrar una tarifa por el servicio de transporte, obviamente, de hidrocarburos, que sería fijada o negociada por Rosinermin en base a una etapa de adjudicación, ¿no?
Por otro lado, los proyectos que se presentaron a continuación muestran principalmente los avances normativos encaminados a promover el gas natural, focalizado a la masificación. Mediante ello, pues, se busca promover una fuente energética para los departamentos del sur, donde hay una fuerte pobreza energética. Entonces ahí nuevamente vemos un mapa ilustrativo de cómo es la referencia geográfica del gas de camisea con respecto al sur, ¿no? La necesidad de transferir grandes volúmenes rápidos a menor costo y eficaz el gas natural a Pisco, a Lima y también hacia el sur, ¿no? Y acá en este cuadro 11.3, que ahí abajo está la referencia, existe una fecha técnica que se hizo del proyecto del sistema de abastecimiento del GLP a Lima y Callao. Inclusive había un indicativo de inversión del orden de $200 millones y había una descripción del perfil de proyecto, ¿no? Entonces, esta fuente valedera de inversión y Ocimermin que tomaba en cuenta pone de manifiesto, pues, de que no es algo nuevo, es algo que ya se viene arrastrando desde hace muchos años y falta voluntad política para poder hacerlo. Pero, ¿cuáles son las variables económicas y su impacto en el consumidor final de todo lo que estamos hablando, ¿no? La ausencia de este proyecto de GLP Pisco Lima muestra dos escenarios económicos, ¿no? Uno que es los costos de producción nacional para abastecer el mercado y los costos de importación de GLP para terminar de abastecer el mercado, porque hemos visto que la producción no es suficiente y se tiene que importar. Cabe mencionar que el 93% de la producción de GLP proviene del gas natural, no digamos de otras fuentes. Entonces, en el año 2023, por ejemplo, el 91% de la producción de gas natural vino del consorcio Camisea, el petróleo. Y solamente las refinerías de Tarare y Pampilla llegaron a un 6% y otras operaciones menores con un 3%. Entonces, el mayor productor en el orden de 90-91% del año 2023 ha sido la empresa privada, el dueño de la molécula, que en este caso es petróleo. En enero-abril hemos hecho un balance y nuevamente este esquema no varía, ¿no? La mayor producción es del orden de 87% y las refinerías sí tuvieron un incremento ya por la modernización, la refinería Talara, de una manera u otra, que ya ha producido un poco más de GLP. Y también la producción que se mantiene estable de otras fuentes energéticas, ¿no? Pero los precios de venta del GLP producido, hay una revista ahí de la Asociación de Estaciones de Servicios a julio de 2024, donde a través de un reportaje que hizo el ingeniero Ortiz, muestra un modelo de diseño de precio de venta de GLP en función a los costos, lo cual es muy interesante para poder conocer cuáles son las variables. Y yo he tratado de reproducir acá la fórmula que ha empleado como el precio de venta del GLP en función de los diferentes costos, ¿no? Costo de producción, el costo de transporte, costo financiero, gastos generales y margen de ganancias, ¿no? Entonces, esa es una fórmula que en función de costos van a determinar más o menos cuál es el precio de venta de la producción nacional que tiene el consorcio de Camisea. Entonces el modelo es muy interesante porque considera también regalías del orden del 30%, gastos generales y marco de ganancia del 20%, ambos, y un costo envasado de distribución de $37 por barril equivalente de GLP, llegando a conclusiones de que es menor casi un 50% que los precios que compramos nosotros del valor de GLP en cualquier concesionario. Pero sin embargo, en esta revista no se menciona, o este artículo, el otro escenario que también es bien importante, ¿no? Que es el impacto de los precios de importación de GLP.
No son dos escenarios diferentes que manejan costos diferentes, costos de oportunidad diferentes, y que de una manera van a incidir porque el pool de GLP es uno solo. Hay un solo pool de GLP. Y ese pool de GLP, que es la suma de las diferentes corrientes de producción e importación, al final van a definir el precio en base a costo-oportunidad, ¿no? El costo-oportunidad significa que la decisión va a ser entre estos dos escenarios cuál se debe tomar como referencia a la empresa privada para no perder dinero y ganar el máximo que pueda. Es una posición valedera, por supuesto, comercial. Pero para poder ver un poco los precios de venta del GLP importado, a enero-julio estuve viendo ahí, haciendo un sondeo en la página web de la Aduanet, las importaciones se realizan a precios dólares CIF, ¿no? En diferentes puertos aduaneros, que por lo menos hasta el mes de julio han habido solamente 2 de los grandes volúmenes, ¿no? Principalmente Callao, Pisco también, y el total han sido el orden de 15.000 barriles por día calendario importado, que absorben pues el 97% total de las importaciones. Había otras importaciones menores por desaguadero, pero el grueso de Pisco y el Callao son el 97% del total de importaciones del país, ¿no? Entonces, en el caso del terminal Callao, el 56% del total importado ha sido por Solgas. Y el terminal Pisco, el 41% del total importado ha sido por petróleo. Ojo, acá no aparece para nada el Estado. Son empresas privadas que están comprando la mayor parte de la importación. Entonces acá hay un gráfico que he sacado como referencia para tener una idea, ¿no? Que cómo son los costos y si se observa un margen comercial logístico de importador respecto al precio de lista de venta sin IGB en planta Callao. O sea, el precio de lista actual con IGB en planta Callao, le quitamos el IGB y vamos a tener un precio de referencia, que es el precio neto sin impuestos al consumo. Y eso lo vamos a comparar con el costo CIF de importación. O sea, el costo CIF es el valor del producto puesto en el buque en la puerta del terminal para descargar el tanque, ¿no? Y eso nos da pues un promedio de margen operacional de dólares por kilo de GLP, 0.13, 0.12, 0.08, dependiendo del terminal correspondiente y el producto y la empresa privada que ha manejado estas importaciones. Pero ¿cuál es el verdadero precio de venta de GLP? Ya estamos viendo que hay dos, el GLP, el precio de venta de la producción y de importación. Pero ¿cuál es el precio verdadero que se refleja en el mercado hoy en día al comprar nosotros el balón de GLP? Sin duda el precio de venta de la producción arrojará un costo de oportunidad y será diferente al de importación, porque el de importación está sujeto a variables internacionales, a precio internacional Model Review, que conforman la canasta de GLP. Y acá hay un gráfico que he sacado y he realizado, ¿no? Como a través de los años, del año 2021-22, la línea roja, que es el precio del GLP cada 10 kilos, ha tenido pues subidas y bajadas a través del tiempo, ¿no? Que es el precio del GLP a granel. ¿Ok? La línea amarilla de barras es el precio del GLP envasado. Obviamente menor por el fondo de compensación, donde han habido pues unas diferencias muy amplias y a través de los últimos tiempos en que ya se ha unificado este precio y prácticamente se ha sacado al GLP del fondo de compensación, ya hay un solo precio como se observa acá, la barra amarilla y la roja, ¿no? Entonces ya prácticamente no hay producción de GLP y solamente queda un precio de GLP en la raya roja que como performance, como comportamiento,
está sobre el precio Mont Belvieu del propano, ¿no? Entonces han habido épocas que ha estado arriba y abajo, muy abajo, arriba, abajo. Entonces hay ahí una performance también que preocupa porque tiene un up-down y no se sabe por qué. Puede ser por el factor tiempo, ¿no? Porque mientras se importa o se produce el GLP y se comercializa, hay un tiempo donde las variables económicas se mueven, y si se quedó en un momento, en el siguiente se puede compensar de tal forma que en el promedio se pueda tener lo que se espera, ¿no? Esto viéndolo de otra forma, ya como comparación de precio de GLP versus el precio de propano, para tener una idea de cómo se está moviendo el precio de venta en el mercado nacional con el precio internacional de propano, vemos pues que en estas fechas indicadas los porcentajes del valor del precio en el mercado nacional versus el precio del marcador Mont Belvieu del propano. Y han estado al orden del 90%, pasándose a el 100% en periodos, y nuevamente actualmente está en el 87% ya como único precio, porque ya no hay a granel, ya ha pasado ni un solo GLP, y podríamos decir que es a granel, ¿no? Entonces, esto nos va indicando el ratio que hay entre eso, ¿no? Y cuál es lo óptimo para el país, o qué es lo que se espera. Esto ha ido variando, ¿no? Entre 74% a 87%. El caso del GLP envasado. Y el caso de granel era mayor. Y también ha llegado al 87.5%. ¿Cuál es lo óptimo para el país? Esa es una primera gran pregunta. ¿Cuál debe ser ese óptimo ratio que se debe comer? Prácticamente se está topando el precio de importación. Esto es muy importante porque cuando se comercializa y se importa el GLP, siempre ese precio de referencia va a tener un diferencial, ¿ya? Y ese diferencial va a definir finalmente la ganancia del importador y va a definir la fijación del precio en el mercado. Pero acá no hemos puesto esto, solamente los precios referenciales en el mercado para poder tener una idea, ¿no? Los precios de venta nacional al público del GLP envasado. Mientras tanto, según lo que se observa en la página web de Facilito Cinería en el departamento de Lima y Callao, se tiene márgenes logísticos comerciales de 44 a 62% con valores puntuales máximos hasta de 96%. Y lo podemos ver acá en esta gráfica, ¿no? Los precios locales de venta están en la línea azul, ¿no? Tanto en Lima y Callao en los diferentes gestores, digamos, comerciales, ¿no? Por sectores, por distritos. Y la línea roja es el precio de lista en planta Callao del GLP. Entonces, teóricamente compran a un precio de 30 y lo venden a 55. Entonces ahí hay un incremento del precio. Finalmente el consumidor final va a pagar estos precios que vemos en la línea azul, 45, 50, dependiendo de dónde vives y dependiendo qué está pasando, ¿no? Si hay un riesgo de desabastecimiento, una amenaza, entonces los acaparadores comienzan a jugar y suben el precio. Y acá abajo se ven en los diagramas los porcentajes, ¿no? Promedio, máximos y mínimos entre compra y venta de estos locales con respecto al precio de lista Planta Callao. Entonces, ¿qué pasa con las envasadoras? Un análisis similar. Según lo que se observa en este facilito, también los márgenes comerciales logísticos en Lima va de 24 a 44%, y en el Callao es más alto, de 55 a 61% de las plantas envasadoras. O sea, la planta envasadora adquiere el producto, lo trabaja, lo envasa y lo vende.
Ese precio de venta es este, con respecto al precio de planta Callao. 24 a 44% para las envasadoras en Lima y 62 a 81% para las envasadoras en el Callao. El libre comercio, el libre albedrío de libertad. Y acá también he sacado la información de Facilito, donde las plantas envasadoras son los precios de venta que tienen ellos en línea azul, que van pues de 50, 55, 40, etc. Las diferentes, tanto en Callao y Lima, ¿no? Estas son las plantas que aparecen en el Facilito. Ojo. Y puesto como referencia el precio de lista en planta Callao, para poder tener una idea cuánto cuesta la planta y cuánto lo está vendiendo la planta envasadora, ¿no? Y acá vemos los márgenes promedios, máximos y mínimos de toda esta gestión con respecto al precio de lista, ¿no? Que son los porcentajes arriba indicados, que demuestran esos valores. Pero ¿cuáles son los márgenes comerciales logísticos de la cadena comercial? Como se puede observar, tanto la gestión de envasado como de comercialización en locales, el precio de envasado de 10 kilogramos tiene sus propios márgenes de gestión. Por ejemplo, el precio de lista en Lima en 14 plantas, al análisis que se ha hecho, pero el precio de venta promedio de las envasadoras arrojan un margen de comparación entre uno y otro del orden de 44%, ¿no? Eso quiere decir de que ya el precio que se vende en la planta Callao, el precio de venta que hace la envasadora ha sufrido un incremento de 13 soles por galón por kilo, 44%. Y suponiendo que esto sea entregado a los locales de venta, ellos van a adicionar su 24% de margen, de tal forma en que el precio de lista en planta versus el precio final que nosotros estamos pagando de 55 soles, por ejemplo, se ha incrementado pues más de 23 soles por cada 10 kilos, ¿no? Tanto por la gestión de envasadora y como la gestión de local de venta. Entonces, ante las conclusiones podemos decir que existen precios y costos diferentes, tanto en la gestión productiva del GLP como en la gestión de mercadeo internacional de importación. El precio final de venta al público en las plantas del despacho Callao contempla ya la fijación de un precio de venta del mayorista, que supone que dicho precio contiene ya su margen comercial, así como el margen comercial de la operación de despacho, ¿no? La cadena de comercialización encarece el producto hasta un 68% aproximadamente, el envasado, ¿no? Tanto el modelo de cálculo mostrado como la demanda invita pues que Indecopi haga un análisis de costo del mercado para poder determinar si se está manejando bien el mercado, si los protagonistas están cumpliendo su función en el mercado de GLP, o si hay una especie de concertación de precios o manipulación, no lo sé. La única forma es de que si Indecopi hace un estudio de costos más detallado, podría determinar ratios que ayuden a comprender qué está pasando con este precio y tomar una decisión y una recomendación finalmente. Entonces, el pool de GLP para la venta está constituido tanto por la producción, que viene de las refinerías y que vienen del gas de camisea, y la importación, ¿no? Todo eso va a determinar el pool de GLP comercial para satisfacer la demanda. Y el análisis de costo que haya en esto va a determinar finalmente el precio. Entonces, es bastante complicado, interesante manejar estas variables, pero acá lo estamos mostrando para que usted saque su propia conclusión, haga su propio análisis
y crear una corriente de opinión sobre este asunto del GLP, ¿no? Pero el precio de GLP envasado debe regresar al fondo de compensación. Bueno, la recomendación es no debe regresar al fondo de compensación. Y esto no lo dice Ricardo Guizzo, ¿no? Lo dice una publicación política que hizo el Ministerio de Finanzas en junio del año pasado, donde la exclusión de combustible del ámbito del fondo se sustenta principalmente a combustible que eran utilizados por familias de mayores ingresos, como la gasolina y gasoles, los utilizados por las industrias. Con ello se redujo la cobertura del fondo, ¿no? De tal forma que solamente llegaban a los sectores necesitados. Eso permitió reducir el costo fiscal, porque al hacer esa reducción de cobertura del fondo, se tuvo menor impacto en el costo fiscal y focalizar mejor los beneficios a familias de menos ingresos o más necesitados. Entonces, es importante mencionar, por ejemplo, que el GLP envasado estuvo en el fondo hasta agosto de 2023, de acuerdo con lo establecido por decretos, etcétera, donde han ido, se han mantenido y últimamente ha sido retirado. Y hay un solo precio de GLP. Entonces, el ámbito del fondo contempla básicamente conceptos del diésel destinado a uso vehicular. Es un subsidio que se da al uso vehicular que golpea al importador y al productor financieramente, porque se va a demorar en recuperar ese descuento, al GLP envasado y al petróleo industrial para generación eléctrica. Estos son los ámbitos en los cuales justificaban el ámbito del fondo de compensación. Entonces, este fondo de concesión ha tenido diversos problemas en su operatividad que condicionan su eficiencia y eficacia. Uno, los altos costos fiscales. De tal forma de que la creación de este fondo hasta el año 2022 generó pues un costo fiscal de 11.000 millones de soles. Entonces, cuanto más tiempo demore, el costo va a ser mayor. Y eso golpea a la economía nacional. Dos, un limitado efecto de la dinámica de bandas del fondo en el precio. Este es un tema de nunca acabar. Se tiene que hacer muchos análisis y tal vez mesas y conversatorios para poder ver este asunto. Y tres, la limitada focalización de sus beneficios en la población de menores ingresos. Entonces, la idea es de que este beneficio lo utilicen, si no en 100%, la mayor parte, los sectores necesitados y no se dispersen en sectores que tranquilamente podrían pagar un mayor precio de GLP, que tal vez usted lo podría hacer, o el que habla, o otras empresas o sectores pudientes que utilizan el GLP doméstico. Pero no hay una forma de hacerlo, mientras tanto se utiliza una opinión flat que castiga y premia a propios extraños. A la final, ¿y quién sale ganando? Los sectores pudientes. Y no llega, digamos, a la pobreza energética que tienen los sectores necesitados, ¿no? Entonces, acá hay una referencia en esta publicación que los invito a conseguir y a leerlo, donde ya se demostró y hay pronunciamientos de que este quintil va mayormente a los niveles de mayores ingresos, no es aprovechado solamente por el sector de pobreza energética. Muchas gracias por su atención. Gracias, Adriano, también por tu inspiración. Y invitarlos a que visiten mi canal de YouTube, donde está colgado esta información y muchas otras, correspondiente a ética también, a ética, ingeniería y ética, y a la industria de hidrocarburos y energía. Eso es todo por mi parte y estamos en contacto. Hasta la vista.